Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Bueno, ustedes están viendo en pantalla lo que será la lección de hoy. El tema de hoy lleva por título: es salvo el pecador antes de ser bautizado. Miren, en una conferencia acerca de la gracia, de este tema bíblico, de esta virtud divina, un teólogo protestante llamado Evis Carballosa, que es el señor que ustedes están ahí observando, él en esas conferencias dijo lo siguiente, él afirmó lo siguiente: la circuncisión no tiene ningún peso, por así decir, en la salvación. Lo mismo podríamos decir nosotros hoy acerca del bautismo. Una persona es salva o debe ser salva antes de ser bautizada. Bueno, este caballero, él está afirmando que la circuncisión no tiene ninguna relevancia, importancia, es decir, no salva el alma del hombre, no lo redime, no lo justifica si la practica hoy en día. Luego él hace una analogía, una comparación, y afirma de igual manera que así como la circuncisión no salva, pues tampoco el bautismo en agua, tampoco. No tiene ningún peso, relevancia e importancia o injerencia, no tiene ese efecto, esa función de salvar al pecador. Por eso él afirma que una persona llega a ser salva, puede ser salva, ella logra eso antes de ser sumergida en el agua. Lo primero que deseo consideremos en esta tarde es lo siguiente. Punto número 1. La circuncisión no tiene una función salvífica. El bautismo sí. Lamentablemente, y como suele pasar con los que enseñan falsa doctrina, sea que lo hagan de manera deliberada o no, en algunos casos los tales hacen uso de ciertas sutilezas, Elisa, para tergiversar, torcer o deformar, desnaturalizar las escrituras. En este caso, hay un argumento, aquí se hace una afirmación y un argumento. Pero este argumento es errado. Es errado, es falso porque se basa, escuchen, en una falsa analogía. De eso trata el error aquí. Este caballero hace una falsa analogía, una falsa comparación. Es decir, una falsa analogía es un error donde se comparan dos cosas, circuncisión y bautismo, que es lo que él está haciendo, está hablando de la circuncisión y del bautismo en agua. Se comparan dos cosas como si fueran iguales. Y de ahí se deriva una conclusión. Sin embargo,
Sin embargo, la diferencia entre estas dos cuestiones, es decir, de la circuncisión y el bautismo en agua, es precisamente lo que demuestra el error de dicha comparación. Hay diferencia entre la circuncisión y el bautismo en agua. No son la misma cosa con respecto en el asunto de la salvación. No, hay diferencias. Pero aquí el caballero dice, no, ellos son iguales en el tema de la salvación. Ni la circuncisión ni el bautismo en agua salva. Pero ahí está el error. El error está en decir, son iguales. No, son diferentes. Y es lo que yo voy a procurar demostrar en esta lección. Miren, en este caso, la falsa analogía o la falsa comparación consiste en afirmar que, como la circuncisión no es para salvación, Nando, y es cierto, entonces dice este caballero, tampoco lo es el bautismo en agua. Como la circuncisión no salva, no tiene esa función salvífica, y es cierto, entonces este caballero dice, bueno, lo mismo se puede entender del bautismo en agua. No tiene esa función tampoco. Y él concluye, por eso una persona no necesita el bautismo para ser salva, puede ser salva antes de ser bautizada en agua. Pero fíjate hijo, fíjate Saúl, fíjate Sofía. El error fundamental de esta analogía que hace entre la circuncisión y el bautismo en agua, Cecilia, es no hacer qué cosa. ¿Qué no hace él, Ana Patricia? ¿Qué no hace hermano Juan? Él no hace la distinción, no hace esa distinción en que ambos actos no son, fíjense bien, no son de la misma categoría dentro del plan de salvación. Es decir, no son de la misma clase o categoría. Es decir, la circuncisión no tiene una función salvífica, pero el bautismo sí la tiene. Miren, para los que están apuntando, la Escritura enseña que la circuncisión fue dada a Abraham y a su descendencia como señal externa del pacto que hizo Dios con él. Apunten Génesis 17, 10, 11. El apóstol Pablo confirma precisamente eso. El santo e inspirado apóstol del Señor dice que la circuncisión era una señal, un sello de ese pacto. Romanos 4:11, para los que están tomando notas. De hecho, el apóstol Pablo dice que la circuncisión, bajo la ley de Moisés, identificaba al judío con las obligaciones de ese régimen. Romanos 2:25 y Gálatas capítulo 5, versículo 3. Por tanto, la circuncisión no tenía la función ni el propósito, escúchese bien, de justificar, perdonar, ni salvar al hombre. No tenía esa función la circuncisión. En ese sentido, es que Pablo dice lo siguiente acerca de la circuncisión. Fíjense
estos pasajes de este apóstol inspirado, judío, conocedor, exacto, preciso de la ley, precisamente esta cuestión de la circuncisión. Dice Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué no vale? Que no vale nada. Si eres circunciso o incircunciso, no vale nada. En Gálatas capítulo 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo, ¿vale algo en el plan de redención? En la fe en Cristo, en el Evangelio, en la salvación, la justificación, el perdón de pecados. ¿Tiene algún peso, como tomando las palabras de este caballero? ¿Alguna relevancia, importancia en la salvación del hombre, la circuncisión? Pablo dice, ¿vale? Nada. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 19, como dice la pantalla allí, en la PDT Cecilia, en la versión Palabra de Dios para todos, dijo Pablo, en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Claro, pero ¿bajo cuál ley? La ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Evangelio, la doctrina del Señor Jesús. Lo que enseñaron, lo que Él mandó, lo que enseñaron los apóstoles, etc. Miren, a diferencia de cómo Pablo se expresó aquí de la circuncisión, diciendo que no vale nada, que no tiene importancia con respecto a la salvación, etcétera, es lo que implican aquí los pasajes. Pablo nunca se expresó de tal forma del bautismo. El apóstol jamás dijo que el bautismo no vale nada. Tampoco dijo que no es importante o que no es necesario para el pecador, para que el pecador llegue a ser salvo. Observemos cómo Pablo se expresa acerca, fíjense bien, con respecto del bautismo. En su carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 27, vamos a ver aquí, vamos a considerar, vamos a reflexionar en estos pasajes para que observemos cuidadosamente el contraste, la diferencia de cómo él no habló acerca de la circuncisión y de cómo habla aquí ahora con respecto al bautismo en agua. En Gálatas capítulo 3, verso 27, el santo apóstol dijo, porque todos, tanto judíos como gentiles, los que habéis sido bautizados, sumergidos en agua, en Cristo, fíjense, de Cristo estáis ¿qué? De Cristo estáis revestidos. Fíjense el efecto de uno bautizarse en agua o para unirse a Cristo, como dice la PDT. Vean atentamente el pasaje. Vean con mucha atención. Miren, los que se bautizan en agua para unirse a Cristo del Señor se revisten, se identifican con Él, se visten de Él. Eso no dijo Pablo de la circuncisión.
pero sí lo dice del bautismo. En el siguiente pasaje, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 y verso 7. Dice el verso 3, porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Por tanto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense lo que dice Pablo, lo que sucede, lo que pasa, lo que resulta en ese acto, en ese momento cuando el pecador es sumergido en el agua. Dice que somos sepultados con el Señor, nos unimos con Él, según el contexto, para muerte por causa del bautismo. El pecador se une con Cristo en su muerte, la que Él experimentó en la cruz. De hecho, la Escritura habla de ser juntamente crucificado con Él, ahí en ese acto, para morir. Porque allí ocurre la muerte penal divina. Escuchen bien. Allí ocurre la muerte penal divina y se cumple lo que dice Romanos 6:23. Así lo entiendo, así lo comprendo según mi entendimiento de estos pasajes. Se cumple lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Según el contexto de Romanos 6, el hombre culpable de pecado, ese hombre pasado nuestro, allí muere. Y Dios recae sobre él la muerte penal. Él paga por sus pecados, según Romanos 6:23, que es lo que merece. Y luego resucita, vivo, matando, haciendo morir el hombre culpable de pecado. Y cuando eso ocurre, dice el verso 7, cuando eso ocurre, cuando el pecador muere, juntamente con Cristo, el pecador va a la cruz. Fíjense, vamos a pensar en eso. El pecador va a la cruz con Él. Se une con Cristo por el bautismo, Saulo. El pecador se une con el Señor. Va a la cruz con el Señor. El Señor está ahí, se une con Él para morir con Él y hacer morir el hombre culpable de pecado. Fíjate, Francisco, a diferencia de lo que afirman algunos, Cristo no sustituye al pecador, sino que el pecador va con Cristo a la cruz. Fíjense, vean el texto. Crucificados juntamente con Él. Vamos a la cruz con Él, a hacer matar, a hacer morir. Así Dios hace su ejecución penal allí. Y el que se une con Cristo en esta forma, dice Pablo en el verso 7, es justificado, el que ha muerto. Según el contexto, el que ha muerto. ¿Cómo? En la cruz con Cristo. ¿Cómo? En el bautismo. Dios, hermano Juan, lo declara inocente, sin culpa. ¿Dijo eso Pablo de la circuncisión? No. Pablo nunca dijo que la circuncisión era para morir con Cristo o para ser justificado, etc. Observen la diferencia de lo que dice el hombre inspirado, Nando, Anita, el hombre inspirado, Pablo, versus, en contraste, a diferencia del hombre no inspirado,
del caballero que hace esas afirmaciones. En Colosenses capítulo 2, ¿cómo más se refiere Pablo al bautismo? Dice, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este pasaje es clave para darnos cuenta de la diferencia entre lo que este hombre, este maestro ha dicho y lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está haciendo contraste. Miren, ¿saben qué? Una cosa es la circuncisión hecha, externa, físicamente. Esa es una cosa. Y no vale nada para el alma. Pero hay una circuncisión que no es hecha a mano, que no es externa. Es la circuncisión de Cristo. Él está haciendo ese contraste. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se realiza esa circuncisión, Sofi? Fíjate, hija, oído el tambor, ¿verdad, Nando? Oído el tambor. ¿Cómo? El apóstol Pablo lo explica en el siguiente versículo. El 11 leímos y luego el 12, Cecilia. Ahí está el cómo, el modo, la manera en que se lleva a cabo esta circuncisión de Cristo. Sepultados con Cristo. ¿Dónde? En el bautismo, hijo. En el bautismo. En el cual, en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la verdadera, la real circuncisión, la que Dios predestinó según sus designios eternos en el plan de redención para echar el cuerpo pecaminoso carnal, la culpabilidad de nosotros, es aquella que ocurre cuando somos sumergidos en agua con Cristo. Y como resultado, miren el resultado, lo que sucede, vean la consecuencia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate, Juan, fíjate, Juan y tía. Hubo perdón cuando se practicó esta circuncisión de Cristo. Pero la pregunta, Cecilia, Saulo, hijo, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cómo ocurre esa circuncisión de Cristo? Cuando somos sepultados con Él en el bautismo. Cuando Pablo habló así de la circuncisión hecha, externa, física, hecha con mano, en ninguna parte. A diferencia de lo que este caballero ha dicho, ha afirmado, siguiendo su teología reformista, bautista, protestante, o de cualquier índole religiosa, de cualquier grupo, etc. Vemos cómo Pablo habla, por un lado de la circuncisión, tía dice, no vale nada. Si la practicas o no, no importa. De hecho, la circuncisión era solo para los hombres. Las mujeres no practicaban tal cosa, no podían hacerlo. Pero en cuanto al bautismo, fíjense lo que el apóstol afirma.
en el contexto del plan de redención, particularmente cuando dice que en el bautismo morimos con Cristo y somos sepultados y somos resucitados con Él. Por tanto, los pasajes examinados, estos, demuestran con claridad que la circuncisión y el bautismo no son de la misma categoría dentro del plan de salvación. Pablo enseña expresamente que la circuncisión puede, escuchen bien, miren esto que voy a decir, la circuncisión, Nando, hermano, puede estar ausente en la vida del pecador sin que ello impida su salvación. De hecho, el apóstol afirma que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Pero jamás dice lo mismo del bautismo. Al contrario, el bautismo lo relaciona directamente con ser bautizados en Cristo. Fíjense, la persona de Cristo está allí. Está allí la persona de Cristo en relación con el bautismo en agua. Pablo ha dicho que nosotros participamos, nos identificamos con Cristo en su muerte cuando nos bautizamos. Al bautizarnos somos sepultados juntamente con el Señor Jesús. Y somos revestidos de Él, de Cristo, al ser bautizados. En consecuencia, la analogía establecida por el señor Evis Carballosa es errada, es incorrecta, porque atribuye al bautismo la misma clasificación que Pablo le atribuye a la circuncisión, cuando los propios textos apostólicos demuestran lo contrario. Lo contrario. Evis Carballosa dice, son lo mismo. No hay relevancia, ellos no tienen importancia la circuncisión y el bautismo para la salvación del pecador. En cambio, Pablo dice, no es así. La circuncisión, nada es, no vale, pero el bautismo te une con Cristo. Imagínense. No basta decir, la circuncisión no tiene peso en la salvación, por tanto, el bautismo tampoco, para que tal conclusión fuese válida, ¿no? Primero tendría que demostrarse que ambos actos, circuncisión y bautismo, desempeñan la misma función salvífica. Y eso es precisamente lo que Pablo nunca enseña. La circuncisión puede faltar, Francisco, Elisa, hermanos, Saulo, Sofi, sin afectar la salvación. El bautismo, en cambio, aparece en la enseñanza apostólica directamente relacionado con la entrada en Cristo y con las bendiciones que se encuentran en Él. Por tanto, escuchen, por tanto, utilizar la inutilidad salvífica de la circuncisión para negar la necesidad del bautismo no solamente constituye una falsa analogía, sino que contradice la clara enseñanza apostólica acerca del lugar que Dios mismo asignó al bautismo en el plan de salvación. En segundo lugar, segundo y último punto de mi bosquejo, en segundo lugar, quiero que consideremos lo siguiente. La salvación no ocurre antes de ser bautizado, sino cuando uno es bautizado. Miren, el señor Evis Carballosa afirma que la salvación o la justificación ocurre en la vida del pecador antes de ser bautizado.
Es decir, y según la creencia y práctica de las iglesias reformistas o protestantes, el pecador llega a ser salvo sin el bautismo. El hecho de que sea salvo el pecador antes de bautizarse implica que llega a ser salvo sin el bautismo. Luego, el bautismo no es necesario para ser salvo. Esta es la lógica de estos religiosos para negar el bautismo como necesario para llegar a ser salvo. No obstante, a diferencia de los hombres no inspirados, los hombres que no están bajo la guía, ni estuvieron ni están bajo la guía inspirada del Espíritu del Señor, a diferencia de ellos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Esto es clave. ¿Qué dijo Él? ¿Qué declaró Él? ¿Qué expresó el Señor? ¿Qué reveló el Maestro? El Dios eterno, juez y salvador de los hombres, Él que es la fuente de toda verdad, el perfecto, santísimo Hijo de Dios, Él que vino a este mundo a dar a conocer el plan divino de Dios. ¿Qué dijo? En Marcos capítulo 16 dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será que salvo. A diferencia de este caballero y de otros muchos, Cristo dice algo distinto. Con respecto a cuándo recibe el pecador, en qué momento recibe el pecador la salvación. ¿Antes del bautismo o con el bautismo? Fíjense en el orden de estas palabras. En el orden. Cecilia, ¿la salvación ocurre antes según el orden de estas palabras? ¿La salvación ocurre antes del bautismo o con el bautismo? Fíjense lo siguiente. Si la salvación, fíjate tía, si la salvación es antes del bautismo, entonces el orden de estas palabras, de las palabras del Señor, es alterado. Si se afirma eso, que la salvación es antes, es decir, sin el bautismo, se alteran las palabras del Señor y deberían quedar estas palabras de esta forma. ¿Cómo debería quedar? El que creyere, ¿verdad? Basta con que crea, no necesita el bautismo, será salvo. Y después, ya siendo salvo, podrá ser bautizado. Esto es lo que implica si se aceptara lo que afirman, o en este caso el caballero Carballosa, que la salvación es antes del bautismo. Pero ¿dónde dice esto la Escritura? Según este orden, el pecador se bautiza porque ya ha sido salvo antes. No se bautiza para llegar a ser salvo. Según este orden. No según el orden del Señor, porque las palabras del Señor indican que la salvación es con el bautismo. Y la fe, obviamente. Pero según la afirmación, el postulado de este caballero, la salvación es antes del bautismo. Es decir, sin el bautismo. Así que la persona se bautiza gente salva, pues.
Se bautiza gente salva, ya salvos, no para llegar a serlos. Sin embargo, mucha atención con lo que van a leer allí. La salvación, fíjense bien, esto implican las palabras del Señor. Ojo, como decimos en mi país. Fíjense, mosca decimos. La salvación es resultado, según Marcos 16:16, de haber sido bautizado. La salvación es resultado, es el efecto, es la consecuencia, deriva, resulta de haber sido bautizado junto con la fe. No es la causa. La salvación no es la causa para ser bautizado. Eso es lo que implica el postulado de Carballosa. La salvación que la recibes por la fe sola, a través de una oración llamada del pecador, esa salvación causa, origina que tú puedas ser bautizado. Pero no es lo que dice el Señor. La salvación es resultado de ello. Esta semana pasada estuvimos, mi esposo y yo, evangelizando en un mercadito por aquí. Nos conseguimos con una señora de la Iglesia Bautista Fundamental. Y en la plática con ella nos dimos cuenta, de hecho ella así lo dijo, que allí bautizan después que la persona ya ha sido salva por la fe sola y la oración de fe del pecador. Es decir, que el requisito para ser bautizado entre ellos es que tú ya seas salvo. ¿Estás en ese estado? ¿Estás en esa condición? ¿Por la fe sola y por la oración que ellos hacen? Sí. ¿Ya recibiste a Cristo según ellos, en la forma y el modo en que ellos dicen suceden estas cosas, la salvación? Pues, oh sí. Bueno, ahora puedes ser bautizado, pero no para ser salvo, sino para ser añadido al grupo de allí. Pero no es lo que enseñan las palabras del Señor, no es lo que enseña el Nuevo Testamento, es lo que afirman estos hombres religiosos. Por otro lado, tenemos al apóstol Pedro declarando lo siguiente. Fíjense lo que dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto. ¿Ahora qué cosa? ¿Ahora qué cosa? ¿Ahora qué sucede? Ahora en este tiempo, ¿qué sucede? Ahora. Dice Pedro, nos salva. Primera de Pedro 3:21. ¿Qué está comunicando Pedro con estas palabras? Bueno, fíjate, Sofía. Número 1, hija, ahí apunta. ¿Qué está comunicando Pedro con estas palabras? Número 1, que el bautismo es en agua. Que el bautismo es en agua. Esto lo sabemos porque el contexto anterior, el versículo 20, si leen 1 de Pedro 3:20, el apóstol ha dicho que Noé y su familia fueron salvadas por agua. El verso 20. Entonces, cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto, a esto que ocurre allí, por ese bautismo que es en agua. Eso es lo primero que comunica Pedro, hija, que el bautismo es en agua, según el contexto, verso 20. Número 2, ¿qué es lo segundo que comunica Pedro? Lo que hace el bautismo en agua, lo hace ahora. Repito, lo que hace el bautismo en agua, lo que haga el bautismo,
¿Lo hace cuándo? Lo hace ahora. Es decir, lo hace ahora por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección. Ahora, hermano Juan, ahora, hermano Nando, Francisco, ahora, esa palabra es clave. Ahora, el bautismo en agua tiene esa eficacia. Lo que haga, resulta. Lo que haga, se logra. Lo que haga, es eficaz. Sucede lo que el bautismo en agua hace ahora. Y número 3, ¿qué es lo que hace ahora eficazmente el bautismo en agua? Dice Pedro, ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos salva. ¿Vieron? Nos salva. Pedro no dice, tía, como una vez, permítanme contarles, allá en Venezuela, en una ciudad llamada La Victoria, estábamos evangelizando en la calle, nos topamos con un pastor religioso, llegamos a este punto del plan de salvación, yo enseñándole o predicándole esto, explicándole al respecto, y él dijo, yo tengo un texto que dice que el bautismo no salva. Claro que yo sabía cuál era, pero también sabía que estaba mutilando la S. Fíjense bien, él dijo, tengo un pasaje que dice el bautismo no salva. Y yo le dije, está bien, y lo leyó, léalo, y lo leyó, increíble, lo leyó, no salva. Léalo otra vez. Sí, claro, ¿cómo dice? No salva. Una tercera vez, por favor, léalo bien. Pero ¿por qué insiste? Léalo otra vez. Sí, ahí dice, el bautismo no salva. Hasta que le dije, usted está leyendo mal por su prejuicio religioso. Usted está ciego. Y aunque está leyendo la escritura, la está leyendo mal. No se da cuenta de la S que está ahí. Usted está leyendo no salva cuando Pedro dice no salva, o en otras versiones dice el bautismo hace la salvación en el hombre. Increíble. Se quedó mudo, cerró la Biblia y dijo, ahorita no tengo tiempo para seguir hablando. Pero así es. Pero no dice que no salva, ni tampoco, ojo con esto. Sofi, ojo con esto, hija. Tampoco dice que es lo único que salva. Tampoco, Francisco, porque el pecador debe creer, debe arrepentirse, ¿no, Anita? Y debe confesar que Jesús es Dios encarnado. Pero no está diciendo, lo único que necesitas es ser sumergido en agua. No. Él está diciendo esto que salvó a la familia de Noé, que los llevó a entrar en el arca, aquella agua del diluvio, ahora esa agua, esa misma agua produce salvación en el pecador. Los ha salvado ustedes. Los ha salvado a ustedes. Pedro, hermanos, en este pasaje, aunque a algunos no les guste, les perturba, les molesta, les incomoda, la verdad lacerante como espada de dos filos, que penetra, no les gusta que Pedro le esté dando una función salvífica al bautismo, a diferencia de la circuncisión. Por tanto, fíjense, si el bautismo hace que el pecador llegue a ser salvo, entonces no se puede ser salvo antes del bautismo, como lo afirma el señor Evis Carballosa. Si el bautismo hace ahora esto, la salvación en el hombre, por lo tanto no puede nadie ser salvo antes o sin el bautismo.
Afirmar que el pecador es salvo antes de ser bautizado no es una conclusión que surja de las palabras de Cristo ni de los apóstoles, sino una alteración del orden que ellos mismos establecieron. Una alteración, Elisa, una alteración, hermana. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado como resultado, como consecuencia, que dice hermana Cecilia, será salvo. Y el apóstol Pedro, él dijo claramente, él expresó claramente, el bautismo, obviamente además de la fe, el arrepentimiento y la confesión de Cristo como Dios encarnado, hermano Juan, el bautismo ahora, esa palabra es clave, ahora nos salva, ahora. Y eso va en concordancia lo que dijo Pedro con Cristo. Cristo y Pedro, Cristo y su apóstol tienen una unidad perfecta en cuanto al bautismo. Ellos piensan igual, en perfecta concordancia ellos. Sí, Jesús dijo que el bautismo implica la salvación y Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Conclusión. Miren, hermanos, este estudio, como ustedes lo han escuchado y han visto esta presentación ahí en la pantalla, este estudio no es contra la persona del señor Evis Carballosa. Nuestro desacuerdo es con la doctrina que él, juntamente con muchos otros, enseña acerca del bautismo. Las Escrituras muestran dos verdades sencillas. La circuncisión, Saulo, hijo, recuerda eso, no tiene una función salvífica, pero el bautismo sí la tiene. Y quien le dio ese lugar fue Cristo y los hombres, los apóstoles, los hombres inspirados. Y la salvación no ocurre antes del bautismo, sino cuando el pecador, habiendo creído, habiéndose arrepentido y habiendo confesado a Cristo como Dios encarnado, es bautizado conforme al mandato de Cristo. Ahí viene la salvación, ahí es impartida por la gracia, la misericordia, la bondad divina, viendo el Señor que el pecador, desde el cielo viendo el Señor que el pecador de corazón ha cumplido con las condiciones para ser salvo, le imparte, le otorga como don, como regalo, la salvación. Por tanto, cuando una doctrina contradice lo que ellos enseñaron, Jesús y los apóstoles, sus apóstoles, nuestra fidelidad no debe estar con quien sostiene estas contradicciones, estos postulados que van en contra de la palabra de Jesús y de sus santos apóstoles. Nuestra fidelidad, hermano Francisco, debe ser con la verdad revelada por Dios en su palabra, en las santas escrituras. Y esa verdad para alguien que no es salvo, que no ha recibido la justificación, que no ha sido revestido de Cristo por el bautismo mediante la fe y el bautismo, que no ha muerto juntamente con Cristo, no ha sido crucificado, no ha hecho morir en ese acto según el juicio divino su culpabilidad pasada, su hombre de pecado culpable, que no ha sido circuncidado con la circuncisión de Cristo al ser sepultado con Él y resucitado con Él del bautismo para el perdón de sus pecados, le invito a que obedezca al plan de salvación.
que oiga acerca de la buena noticia de salvación en Jesús, que crea de corazón lo que se afirma acerca de Él como Salvador, que se arrepienta y escoja el camino de la justificación y santificación, ya dándole la espalda al pecado, confesando su fe en Jesús como Dios encarnado y siendo bautizado por la autoridad de Cristo para el perdón de sus pecados. Ese es el plan de salvación, es lo que enseña las Escrituras, es lo que todo pecador debe obedecer para ser salvo. Padre tu Padre.